Siempre me he considerado una persona escéptica. No creo en lo sobrenatural ni en las historias de terror que mis amigos solían contar alrededor de la fogata cuando íbamos de campamento. Por eso, cuando me invitaron a acampar en un bosque alejado, uno que supuestamente era maldito, acepté sin dudar. No había nada en ese lugar que pudiera asustarme, o al menos eso pensaba. El primer día transcurrió sin incidentes. Montamos nuestras tiendas cerca de un claro y pasamos la tarde explorando los alrededores. El bosque era denso, con árboles altos y un aire húmedo que hacía que todo pareciera más oscuro de lo que realmente era. Mis amigos, como era de esperar, empezaron a contar historias de terror al caer la noche. Hablaron de un cazador que se perdió en el bosque hace décadas y de cómo, según la leyenda, su espíritu aún vagaba por allí, buscando desesperadamente su camino a casa. Todos reían nerviosamente mientras se contaba la historia. Yo solo me limité a rodar los ojos. La verdadera pesadilla empezó poco después de que todos se fueron a dormir. Alrededor de la medianoche, algo me despertó. Un sonido distante, como un aullido, pero no como el de un lobo o un perro. Era más gutural, como si proviniera de algo que no debería tener cuerdas vocales. Me incorporé en mi saco de dormir, confundido, pensando que tal vez uno de mis amigos estaba bromeando. Pero el sonido se repitió, esta vez más cerca, y sentí que algo no estaba bien. Desperté a uno de mis amigos, pero él solo murmuró que eran los ruidos normales del bosque y volvió a dormirse. Inquieto, decidí salir de la tienda para investigar. Afuera, el aire estaba frío y denso, y una niebla baja había empezado a cubrir el suelo. El sonido volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca. Mi corazón empezó a acelerarse, pero aún me aferraba a la idea de que era solo un animal. Me adentré unos metros en el bosque, tratando de seguir el sonido, pero lo que encontré me heló la sangre. A pocos pasos de mí, entre los árboles, vi una figura agachada. Al principio pensé que era un animal grande, tal vez un oso, pero cuando se movió, pude verlo con más claridad. No era un oso, era algo mucho peor. La criatura estaba de espaldas, con una postura extraña, como si estuviera a punto de saltar. Su piel era grisácea y parecía estar cubierta de cicatrices o marcas profundas. Lo que más me impactó fue su tamaño. Era enorme, casi tan grande como un hombre, pero con extremidades alargadas y desproporcionadas. En ese momento, tuve el impulso de dar un paso atrás, pero pisé una rama seca. El crujido resonó en el silencio del bosque, y la criatura se giró. Lo que vi me hizo retroceder instintivamente. La cara de la criatura era algo sacado de una pesadilla. No tenía ojos, solo huecos oscuros donde deberían estar, y su boca estaba torcida en una sonrisa grotesca llena de dientes afilados. Me miraba, o al menos eso parecía, a través de esos vacíos aterradores. No podía moverme, congelado por el terror, mientras aquella cosa se erguía lentamente, mostrando su altura total. Era incluso más grande de lo que había imaginado. Entonces, soltó un aullido, pero esta vez no era un sonido lejano. Era un grito inhumano, profundo y desgarrador que pareció resonar en todo el bosque. Sentí que mi cuerpo temblaba y que mis piernas amenazaban con ceder, pero el miedo finalmente me obligó a reaccionar. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre esa criatura y yo. Cuando llegué al campamento, mis amigos ya estaban despiertos, alarmados por el grito. Les conté lo que vi, pero nadie me creyó. Decían que era mi mente jugándome una mala pasada, que los bosques de noche podían hacer que cualquier cosa pareciera aterradora. Insistí, pero no sirvió de nada. Pasamos el resto de la noche sin incidentes, pero yo no pude dormir. Cada crujido de las hojas, cada pequeño sonido en la oscuridad me hacía saltar. Estaba seguro de que esa cosa aún estaba ahí, observando, esperando. Al día siguiente, empacamos temprano y dejamos el bosque. Nunca volví a poner un pie en ese lugar.
Y aunque mis amigos lo tomaron a la ligera, yo sabía la verdad. Sabía lo que vi. Esa criatura, ese monstruo, sigue ahí fuera, en lo profundo del bosque, esperando por el siguiente tonto que se atreva a adentrarse demasiado. Era una tarde nublada cuando todo comenzó a ir mal. Nunca he sido alguien supersticioso, pero esa vez, desde el momento en que pisé el bosque, sentí una presión extraña en el aire, como si los árboles estuvieran observando cada uno de mis movimientos. Me había unido a unos amigos para una acampada rápida, nada fuera de lo común. Llegamos, montamos el campamento y encendimos una fogata. Las risas llenaban el ambiente mientras contábamos historias, pero no podía ignorar esa sensación constante de que algo nos acechaba entre las sombras. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, una figura, alta y delgada, parada a lo lejos entre los árboles. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, tal vez una rama o algún tronco caído, pero cuando se movió, deslizándose como si flotara, el frío que sentí recorriéndome la columna no fue imaginación. Estaba demasiado lejos como para distinguir sus rasgos, pero lo suficiente como para saber que no era un animal, ni humano. ¿Alguien más lo vio?, pregunté, tratando de sonar casual, pero mi voz temblaba. Mis amigos se rieron. Nadie había visto nada. «Es tu mente, hermano», dijo uno de ellos. Me convencí de que tenían razón. Tal vez me había sugestionado con tantas historias de miedo. Pero entonces, al caer la noche, las cosas empeoraron. Nos fuimos a dormir temprano, ya que planeábamos hacer senderismo al día siguiente. Me acomodé en mi saco de dormir, tratando de calmar mi mente, pero los sonidos del bosque parecían demasiado cercanos. Y fue entonces cuando escuché el susurro. Bajo, casi imperceptible, como el viento, pero con una cadencia extraña, como si alguien intentara hablar. Me levanté, creyendo que tal vez alguno de mis amigos estaba jugando una broma, pero al salir de la tienda, el aire frío y denso me recibió, junto con una oscuridad impenetrable. Escuché pasos suaves como si algo se moviera alrededor del campamento. Me quedé quieto, mirando hacia los árboles, y allí estaba de nuevo. La misma figura, mucho más cerca esta vez, de pie justo en el límite de la fogata moribunda. No se movía, pero tampoco parecía ser una ilusión. Era algo real. ¿Quién eres?, grité, pero no obtuve respuesta. Solo el crujido de las hojas a mis pies y el susurro, ahora más fuerte. Me acerqué un poco, y en ese momento la figura se movió hacia el claro a una velocidad imposible. Se detuvo, flotando a unos metros de distancia, y entonces lo vi claramente. No tenía rostro. Su cuerpo era una sombra pura, como si no perteneciera a este mundo, y en lugar de pies o manos, tenía garras largas y afiladas. El susurro se convirtió en un chillido agudo que perforó mis oídos, haciendo que me llevara las manos a la cabeza. Corrí de vuelta hacia las tiendas, despertando a mis amigos entre gritos. Les conté lo que había visto, pero nadie me creyó. Insistieron en que debía haber tenido una pesadilla, que no era más que el cansancio jugando con mi cabeza. No les dije nada más, pero sabía lo que había visto. Y más aterrador aún, sabía que esa cosa no se había ido. Durante toda la noche, escuché pasos y susurros. Parecía moverse en círculos alrededor del campamento, siempre quedándose justo fuera de la vista. Cuando finalmente llegó el amanecer, recogimos nuestras cosas rápidamente. Nadie parecía notar lo inquietante que se había vuelto el ambiente, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo estaba observándonos, esperando. Cuando estábamos a punto de partir, volví a mirar hacia el claro. La figura seguía allí, más lejos ahora, pero inmóvil, observándonos. O al menos, eso era lo que sentía. No dije nada. Subimos al coche y nos fuimos. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor una última vez, y lo vi. La figura había comenzado a moverse, deslizándose por el bosque,
siguiendo la carretera, desapareciendo entre los árboles como una sombra entre las sombras. No he vuelto a ese bosque desde entonces. Lo que sea que vi esa noche no era natural. Tal vez estaba ligado al lugar, o peor aún, tal vez me está siguiendo, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche. Nunca volví a ese bosque, y ni siquiera puedo pasar cerca de él sin sentir un escalofrío. Lo que sea que vivía allí no era natural. Y algo me dice que lo que vi solo fue el principio de algo mucho más oscuro que nunca quiero descubrir. Nunca fui una persona muy amante de la naturaleza. Las caminatas en el bosque, los campamentos, todo eso nunca fue lo mío. Sin embargo, cuando mi amigo Marco me invitó a una escapada de fin de semana a una cabaña aislada en las montañas, acepté. Pensé que sería una buena oportunidad para despejarme un poco, alejarme del estrés del trabajo y disfrutar de la tranquilidad. No sabía que lo que encontraría en ese lugar me dejaría con cicatrices que nunca sanarán. El viaje fue largo, lleno de curvas en una carretera que serpenteaba entre los árboles. Marco hablaba emocionado sobre lo remoto que era el lugar. Según él, la cabaña pertenecía a un amigo de su familia y estaba tan alejada de todo que no había señal de celular. Eso me inquietó un poco, pero decidí no decir nada. Será una buena desconexión, pensé. Llegamos al anochecer. La cabaña estaba rodeada de altos pinos, y no había más que oscuridad y el sonido del viento que atravesaba las ramas. Esa primera noche, la pasamos contando historias junto a una fogata, tomando unas cervezas y riéndonos de anécdotas tontas. Pero en algún momento, entre risas, escuché algo. Fue sutil, pero me pareció como un susurro lejano, casi imperceptible. Me quedé en silencio un momento, tratando de escuchar mejor, pero el viento lo cubrió todo. ¿Escuchaste eso?, pregunté, interrumpiendo a Marco. ¿Qué cosa?, respondió con una ceja levantada. No sé, como un susurro o algo así. Marco se rió, burlándose de mí. Seguramente es el viento. Relájate, hombre. Estamos en medio de la nada. No hay nada aquí. Decidí dejarlo pasar, pero esa noche, mientras intentaba dormir en la cabaña, no pude evitar sentir una presencia. Era como si algo estuviera justo afuera, acechando entre los árboles. Cada pequeño sonido del exterior me hacía saltar. Los pasos suaves, casi como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el pasto. Me repetí una y otra vez que todo era producto de mi imaginación. Al día siguiente, Marco sugirió que fuéramos a explorar un claro en el bosque que había visto la última vez que estuvo en la cabaña. Dijo que era un lugar hermoso y tranquilo, perfecto para relajarse un rato. Decidí acompañarlo, aunque había algo en ese bosque que no me terminaba de gustar. Caminamos por casi una hora. El sendero estaba mal marcado, y el bosque parecía cerrarse más con cada paso que dábamos. Las copas de los árboles bloqueaban casi toda la luz del sol, creando un ambiente sombrío que me ponía los pelos de punta. Aún así, Marco avanzaba con entusiasmo hasta que finalmente llegamos al claro. Era tal como lo había descrito: un espacio abierto, rodeado por árboles, con el suelo cubierto de pasto suave. Pero había algo raro en ese lugar. La atmósfera era extraña, pesada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras observaba los alrededores. Todo estaba demasiado quieto. No había pájaros, ni el sonido de insectos, solo un silencio abrumador. Marco, sin darse cuenta de mi incomodidad, se sentó en el suelo y sacó su cámara para tomar fotos. Decidí caminar un poco alrededor del claro, tratando de ignorar esa sensación opresiva. Y entonces lo vi. Entre los árboles, en el límite del claro, algo se movía. Al principio pensé que era un animal, pero cuando enfoqué mejor, supe que no era nada que perteneciera a este mundo. Era una figura alta, de piel pálida, casi translúcida. Tenía extremidades alargadas y se movía de una manera extraña, como si sus articulaciones estuvieran torcidas. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo.
La criatura se detuvo un momento y, aunque no tenía ojos visibles, sentí que me miraba. «¡Marco!», grité, pero mi voz salió apenas como un susurro. Mi amigo no respondió, seguía concentrado en su cámara. La criatura avanzó un poco, acercándose más al borde del claro. Su movimiento era lento, pero cada paso parecía llenar el aire con una tensión insoportable. Sentí que el corazón me martillaba el pecho. En un arranque de desesperación, corrí hacia Marco y lo sacudí. «Tenemos que irnos ya», dije, tratando de no sonar completamente aterrorizado. «¿Qué pasa contigo?», preguntó confundido, pero la urgencia en mi voz lo hizo reaccionar. Sin más explicaciones, lo empujé para que comenzara a caminar de regreso por el sendero. Me volví hacia el claro por última vez y vi a la criatura detenerse justo en el borde, como si no pudiera cruzar. Su figura se desvanecía entre las sombras de los árboles, pero sabía que seguía allí, observándonos. El camino de regreso fue un tormento. El bosque, que antes me había parecido denso y opresivo, ahora era un laberinto interminable de oscuridad. Cada crujido de las hojas bajo nuestros pies parecía amplificado, como si algo estuviera siguiéndonos, pero nunca se mostraba. No paramos hasta que llegamos a la cabaña. Esa noche ninguno de los dos habló de lo sucedido, pero ambos sabíamos que algo nos había seguido desde el claro. No dormimos. Nos quedamos sentados junto a la chimenea, escuchando los sonidos de la noche, temiendo que en cualquier momento esa cosa apareciera en la ventana. A la mañana siguiente, dejamos la cabaña sin mirar atrás. Nunca hablamos de lo que vimos en el claro, pero sé que Marco lo recuerda tan bien como yo. Siempre he disfrutado del senderismo nocturno. Hay algo en la soledad del bosque, cuando la luna ilumina apenas los caminos, que me ayuda a despejar la mente. Aquella noche, sin embargo, todo cambió. Esa caminata fue la última que hice. Decidí explorar un sendero que nunca había recorrido, uno que mis amigos siempre evitaban. Decían que era demasiado espeso, con una atmósfera opresiva. No me importaba. Me gustaba el silencio y la sensación de aventura. La primera hora transcurrió sin problemas. La luna llena bañaba el bosque con su luz plateada, creando sombras alargadas que bailaban con el viento. Estaba solo y me gustaba. Pero cuando me adentré más, el bosque cambió. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y los árboles parecían estar más juntos, como si el camino estuviera cerrándose lentamente a mi alrededor. El viento cesó y un silencio extraño se instaló, tan profundo que el simple crujido de mis botas sobre las hojas secas parecía un estruendo. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que eran luciérnagas, pequeñas luces amarillas brillando a lo lejos. Me detuve, fascinado, hasta que me di cuenta de algo aterrador. Esas luces no parpadeaban y estaban demasiado altas para ser insectos. Eran ojos que me observaban desde entre los árboles. El primer pensamiento que cruzó mi mente fue que eran animales salvajes, pero el número de ojos era mucho mayor de lo que cualquier criatura común tendría. Había docenas, tal vez más, todos fijos en mí. Sin mover un músculo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Respiré profundo, intentando mantener la calma. Tal vez era solo mi imaginación, pero algo en mi interior me decía que no era así. Decidí seguir caminando, más rápido esta vez, sin mirar atrás. Pero los ojos me seguían, deslizándose entre los árboles, moviéndose en silencio a mi paso. Aceleré, y ellos también. Ya no podía negar que algo me estaba acechando, algo que no entendía, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con fuerza. Giré lentamente la cabeza y ahí estaban, no solo los ojos, sino las figuras a las que pertenecían. Eran sombras, demasiado delgadas y largas para ser humanas, pero no completamente animales. Sus cuerpos se entrelazaban con los árboles, como si formaran parte del bosque mismo, y sus ojos seguían fijos en mí,
brillando en la oscuridad con una intensidad que me paralizó. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado de terror. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Solo podía observar cómo las sombras comenzaban a moverse hacia mí, en silencio, casi flotando sobre el suelo. Una de ellas se acercó lo suficiente como para distinguir su rostro, o mejor dicho, la falta de uno. Solo había piel estirada sobre lo que debía ser su cabeza, sin boca, sin nariz. Solo esos malditos ojos amarillos, hundidos en sus cuencas, brillando con una hambre insaciable. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Corrí. Corrí como nunca antes, sin pensar en nada más que en alejarme de esas cosas. Los escuchaba detrás de mí, sus pasos suaves y rápidos, como si estuvieran flotando justo a mis espaldas. Cada vez que miraba hacia atrás, los ojos seguían ahí siguiéndome. El bosque parecía no tener fin. El sendero que antes era claro se había perdido, y ahora me encontraba corriendo entre árboles que parecían cerrarse sobre mí, atrapándome. Mi respiración era irregular y mis piernas temblaban por el esfuerzo. Pero no me detuve. Justo cuando pensé que no podría seguir, vi una pequeña luz entre los árboles. La salida. Mis fuerzas renovadas, me lancé hacia ella. Cuando finalmente llegué, caí de rodillas, agotado, y miré hacia atrás. El borde del bosque estaba oscuro, pero los ojos estaban ahí, observándome desde la penumbra, sin cruzar la línea entre el bosque y el claro donde me encontraba. Solo esperaban. No intentaron seguirme más allá, como si supieran que no podían salir de allí, o tal vez no quisieran. Permanecieron un rato más, hasta que lentamente se desvanecieron, uno por uno, dejándome en el más absoluto silencio. No sé qué eran esas criaturas ni qué querían. Lo único que sé es que nunca más he vuelto a poner un pie en ese bosque. Cada vez que cierro los ojos por la noche, los veo. Los ojos amarillos, siempre observándome. Y tengo la horrible sensación de que algún día no se quedarán dentro del bosque. Me buscarán. Era un fin de semana común. Al menos eso pensaba cuando decidí ir a acampar solo en un bosque a las afueras de la ciudad. Siempre me había gustado la idea de alejarme de la rutina, desconectar del ruido y sumergirme en la naturaleza. Era una costumbre que había adoptado desde la adolescencia. El bosque siempre había sido mi refugio, un lugar donde encontraba paz hasta aquella noche. Me levanté temprano, preparé mi mochila con lo esencial y conduje hasta el bosque. El día estaba despejado, el aire fresco, y el sol brillaba con fuerza a través de los árboles mientras caminaba por los senderos. Al cabo de un par de horas, llegué a un claro que me pareció perfecto para acampar. Monté la tienda y me senté a disfrutar del silencio que me rodeaba. El crujido de las hojas bajo mis botas y el canto lejano de los pájaros eran los únicos sonidos presentes. Nada parecía fuera de lugar, al menos no hasta que el sol empezó a ponerse. Fue cuando cayó la noche que las cosas comenzaron a sentirse diferentes. El ambiente se volvió más denso, y el viento, antes suave, ahora mecía las ramas con un sonido que se me antojaba casi como susurros. Pero me convencí de que solo era el viento, hasta que escuché el primer crujido. Parecía venir de lo profundo del bosque, lejos de mi campamento, pero lo suficientemente cerca como para captar mi atención. Me puse de pie, mirando hacia la dirección del sonido. Probablemente un animal, me dije para tranquilizarme, aunque algo en mi interior no estaba convencido. El crujido se repitió, esta vez más cerca. Decidí que debía ser prudente y me dirigí hacia mi linterna, que había dejado junto a la tienda. La luz cortaba la oscuridad, pero no me daba ninguna sensación de seguridad. El bosque parecía más cerrado de lo que recordaba. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A unos 20 metros de mí, entre los árboles, una figura alta y delgada se movía lentamente entre las sombras. Mi primera reacción fue pensar que era un ciervo, pero la forma no correspondía. Era demasiado humanoide,
pero algo en su manera de caminar casi arrastrando los pies no lo era. No podía distinguir detalles, solo su silueta y el brillo débil de lo que parecían ser sus ojos, reflejando la luz de mi linterna. Me quedé congelado, sintiendo cómo el pánico comenzaba a subir por mi pecho. Quería moverme, pero mis pies estaban anclados al suelo. El crujido volvió, más fuerte, más cerca. La figura seguía avanzando, lenta pero constante. Sentí una presión invisible, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado, dificultando mi respiración. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar valiente, pero mi voz salió quebrada. La figura se detuvo por un instante. Un silencio absoluto cayó sobre el bosque. Los insectos, los pájaros, todo se había callado. Era como si el mundo entero se hubiera congelado en ese momento. Pero entonces, la figura comenzó a moverse de nuevo, esta vez de una manera que me heló la sangre. Se dobló, como si no tuviera huesos, y comenzó a desplazarse hacia mí en 4 patas, con movimientos rápidos y erráticos. El terror puro me golpeó en ese instante. Agarré mi linterna y empecé a correr, sin preocuparme de hacia dónde iba, solo sabiendo que debía alejarme de esa cosa. El suelo bajo mis pies se sentía resbaladizo, y varias veces estuve a punto de caer. No importaba, solo seguía corriendo, con el sonido de los crujidos cada vez más cercanos detrás de mí. A lo lejos vi una pequeña cabaña de guardabosques que sabía que no estaba habitada, pero que en ese momento me pareció mi única salvación. Corrí hacia ella, casi derribando la puerta en mi desesperación. Me atrincheré adentro, cerrando todas las ventanas y puertas, tratando de recuperar el aliento. La linterna se me había caído en algún punto, así que me quedé en completa oscuridad, salvo por un débil resplandor de la luna que se colaba por una ventana rota. El crujido se acercó de nuevo. Lo escuchaba justo afuera de la cabaña. Algo estaba arañando las paredes de madera. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría en mi pecho. Me arrastré hacia una esquina cubriéndome con una manta vieja y roída que encontré. Solo podía esperar temblando, mientras los arañazos se hacían más insistentes. Entonces, de repente, el ruido cesó. La cabaña quedó en completo silencio. Pasaron varios minutos que se sintieron como horas. Decidí que debía arriesgarme a mirar por la ventana. Lentamente me acerqué, rezando para que aquello hubiera desaparecido. Levanté la vista con cuidado y, justo al otro lado del cristal, unos ojos brillantes y grandes me devolvieron la mirada. No recuerdo mucho después de eso. Todo se volvió un borrón de terror y adrenalina. Lo único que sé es que, de alguna manera, logré correr hasta mi coche y salir de ese maldito bosque. Conduje sin parar hasta llegar a la civilización, aún temblando y con el corazón desbocado.